Y como se los habíamos anticipado, está con nosotros la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, la única mujer que está en punta en las encuestas en la intención de voto de los precandidatos que hay. Y obviamente aparece entre los 4 o 5 primeros, depende de la encuesta, que está en la intención de voto. Desde la derecha, la única candidata de derecha que aparece en la encuesta en un lugar importante entre los primeros en la intención de voto. Pues bien, la saludamos con los muy buenos días, senadora, bienvenida. ¿Y cómo van las cosas? Muy bien, Demar, muy bien. La verdad es que hemos recorrido varias veces las ciudades, desde las más grandes hasta ciudades pequeñas, como Buga. Hemos recorrido costa, Caribe, hemos recorrido, también fuimos al llano. En fin, ha sido bien interesante toda esta travesía, recogiendo las impresiones de la gente, pero lo que es más grato, de Mar, para que los oyentes se animen, es que la candidatura de una mujer ha tomado una fuerza de verdad por fuera de lo esperado. Esto genera expectativas, genera emociones, y yo creo que ya es la hora de poder ofrecer desde la perspectiva de lo que somos las mujeres, desde esa fuerza moral, desde esa capacidad de llevar un hogar, de tener unos hijos, de sacarlos adelante, muchas veces que nos toca solas, poder trasladar eso a la fuerza de gobernar un país. Senadora, hay temas que son fundamentales para la actualidad nacional y que la gente probablemente no entienda. Y quiero proponerle el primero. ¿En dónde, en qué cabeza puede caber que mientras tenemos a militares y policías investigados, están muchos de ellos presos a prevención mientras se resuelve su situación judicial, vemos a un sujeto como Timochenko de la mano de Juan Manuel Santos en París posando en una y otra estatua como si fuera un hombre libre de toda culpa? ¿Esto cómo puede ser posible? Usted le he escuchado una frase reiteradamente y es: sin justicia no puede haber paz. Porque aquí se impuso el relativismo moral. Aquí, con la excusa de la paz, Juan Manuel Santos hizo una propaganda permanente, además de la mano de sus aliados de la comunidad internacional, porque detrás hay contratos. Eso no solo es por la bienaventuranza de un país, detrás hay contratos, detrás hubo negocios, y finalmente nos hemos dado cuenta a lo largo del transcurso de estos años, después de la firma del acuerdo en contravía de la voluntad popular. Por eso es un acuerdo que carece de la fuerza de la legitimidad, puede tener una aparente legalidad, más no la fuerza de lo legítimo. Terminó demostrando la frase del procurador Ordóñez, que a mí jamás se me olvidará, que es que el acuerdo de paz fue la mayor operación de lavado de activos en la historia de Colombia, de Mar. Aquí se hacían vuelos permanentes, incluso unos sin permiso, porque esa información también nos llegó de unos coroneles de Fuerza Aérea, y vuelos triangulados que salían a Venezuela y seguían a Cuba. Aquí salió mucho dinero, sin control y en efectivo, como es obvio, porque usted sabe que las selvas de Colombia están llenas de caletas de dinero. Bueno, allá se fueron a llevarlo a Cuba. Yo no confiaría especialmente en que llevárselo a la familia Castro sea un buen negocio o con un buen vecino, pero bueno, eso hicieron lo que les dio la gana por esa capacidad de manipulación que tenía Santos con la mermelada, todo el control que tuvo, desde imponer las decisiones a través de la Corte Constitucional con las mayorías que él mismo constituyó. Recordemos la votación cuando iban a escoger al magistrado Mota, que finalmente quedó la magistrada Diana Fajardo, cuando Armando Benedetti gritaba
por los pasillos del Senado, que es que tenía que ser un magistrado de la paz, porque aquí todo se vulgarizó, todo se volvió folclórico. Entonces, es lo que tenemos hoy. El ejemplo es un Timochenko que a todos los progres les parece fantástico que se vaya de viaje cuando está acusado de violación de una niña desde los 13 años y mientras crecía, porque ellos si les gusta la muchachita la vuelven pues como si fuera su esclava sexual. Ahí está esta niña, yo no recuerdo su nombre ahora tengo que mirar cuál es, pero esa niña lo denunció, no pasa nada de mal. La justicia en Colombia es selectiva, depende de quién sea. Si es estos Estamos hablando, guerrilleros, es senadora, con perdóneme, complacencia. estamos hablando de Luzfari Palomar Quintero, que denunció ante la Luzfari, JEP esa. que Rodrigo Luzfari, Londoño esa. Echeverri, alias Timochenko, la empezó a violar cuando ella tenía solo 13 años. Y no solamente eso, sino que la obligó a un aborto, producto de esas violaciones. Claro que sí. Y resulta que viaja a Francia. Y a nadie le sorprende. Pero seguramente si fuera una niña francesa la violada, eso no sucedería. O sea, nosotros terminamos sometidos por la propaganda de la paz, dejando impune una cantidad de delitos, y le voy a poner otros ejemplos atroces. ¿Qué tal el alias Majin Buu que lo dejó libre la JEP? ¿Qué tal este personaje que está dirigiendo todo el narcotráfico y financiando todos los bloqueos que destruyeron Cali, desde el norte del Cauca? Personaje condenado a 32 años, 14 años de explosivista, que salió y la JEP no tiene ni idea ni dónde está, bueno, delinquiendo. Hace 3 días capturaron un supuesto líder social que se había hecho un autoatentado para no perder los beneficios de la UNP, porque cuando usted es de izquierda también el Estado corre a protegerlo porque tiene una cantidad de amigos también en los organismos internacionales, pero si usted es un activista víctima, ahí sí no le llega ninguna ayuda del Estado. Ahí capturaron un bandido que yo lo publiqué en mis redes, que era del Partido Comunes, que participó a la candidatura del Consejo en el Tarra, que además tenía un pie en la zona de los desmovilizados y otro pie en las disidencias. Ojo con este fenómeno de mar. Está pasando en varias regiones del país. Están actuando con doble perfil, beneficiándose de los programas del Estado y a la vez que deberían ser para las víctimas y a la vez siguen en contacto con las disidencias. Ese es el nuevo fenómeno, que ellos no van a perder sus mañas y además quieren controlar a la gente mucha que se les ha ido, porque yo creo que en el fondo este desastre lo único que dejó fue grandes negocios, mantener las rutas del narcotráfico y atomizar organizaciones en un montón. Este muchacho que capturaron, este delincuente, era de, si no estoy mal, de la Adán Izquierdo. Pero cuando usted le ve la trazabilidad, delincuente de tiempo completo, que denunciaba al ejército, en buena hora capturado con todo su prontuario, le tenían interceptaciones telefónicas, ojalá no lo dejen libre, porque esa es otra tragedia que vivimos en Colombia. Senadora, muy buenos días y como siempre un honor tenerla aquí en la hora de la verdad. Quería preguntarle por dos cosas. La primera fue la decisión ayer de la Corte en que no se acepte la tutela del presidente Uribe, quien ha estado maltratado durante ya un largo tiempo en su proceso judicial. Quería saber sus impresiones sobre ese asunto y también preguntarle, porque hemos tenido acá a varios precandidatos de su partido que han expresado que el foro en Miami fue un éxito, pero en sus redes vimos que usted posiblemente en el aplausómetro y en la recibida de los colombianos en el extranjero, pues fue una sensación. Cuéntenos un poco, por favor, de estas emociones, de estas experiencias que vivió en los Estados Unidos. Nicolás, es que yo siento que he logrado, con el discurso coherente, consecuente y con las actuaciones, porque no es un discurso vacío que intente agradar y motivar, no, es un discurso que viene atado a toda una serie de posturas
que yo he tenido a lo largo de mi actividad en el Congreso de la República. O sea, que no es una fachada. Veo que eso ha servido para volver a unir el espíritu uribista, a los que rodeamos a un presidente que salió con el 80% de popularidad, Nicolás, que fue amado por su pueblo y que después, obviamente, enfrentaba a Santos, sí, conservó su popularidad en más de un 60%, pero desafortunadamente con este gobierno le llegó al 22 o 23, porque no hay cosa que haga más daño que uno votar con una expectativa y que terminen gobernando o con otras banderas o beneficiando a adversarios. El costo político para el presidente Uribe ha sido un costo para todos los que creemos en que este país se salvó en el 2002 siendo un estado fallido por la política de un presidente que amó su país desde el principio y que nos dijo: sin seguridad no hay patria. Recuperó en un año, porque no se nos puede olvidar, en un año llegó hasta el rincón más recóndito de esa Colombia olvidada a entrar con la institucionalidad, no solo con la fuerza pública, que era muy necesaria, a entrar de la mano de la institucionalidad, de acción social, de bienestar familiar, con la banca de las oportunidades, que fue transformador de país. Esa capacidad del presidente Uribe como estadista de comprender que las acciones políticas son inmediatas cuando usted está rescatando un país, tanto la de la fuerza, tanto la del control territorial, como la de la inversión económica, que es la que le devuelve la esperanza además a la gente, que es tener plata en el bolsillo. Eso pasó y yo siento que el discurso y la coherencia está haciendo que regrese la gente que se nos fue. Hemos sido víctimas, Nicolás, de la propaganda terrible de una izquierda organizada, global, nacional e internacional, para convertir al mejor presidente de los últimos 100 años como si fuera un tirano y un genocida. Y tristemente las mentes incautas, las mentes jóvenes, no tienen la información. Nos toca a nosotros un trabajo doble y triple contra el discurso de la mentira y de la fantasía revolucionaria que solo vende humo, porque cuando llega al poder lo único que hace es miseria y muerte. Su único producto es ese. Senadora, uno de los temas más importantes que tiene urgente Colombia es el de revisar qué está pasando con el sistema de justicia en el país. Vemos cómo a diario nuestra fuerza pública entrega su vida para lograr capturar a los delincuentes, a los terroristas, y más se demoran ellos en lograr esa captura que los terroristas y los delincuentes están en la calle como si nada hubiera pasado. Y hemos escuchado también de su boca hablar del 95% de impunidad, un nivel vergonzoso histórico en la región, porque pues no habrá un país donde el 95% sea impunidad, y entonces de cada 100, 95 quedan en libertad y 5 efectivamente empiezan un proceso que puede terminar en vencimiento de términos y también pues posteriormente en su libertad. La diferencia está en que los unos salen en horas, el 95% salen en horas de la detención y el otro 5% salen en un año o cosa por el estilo. Hay que hacer algo urgente con la justicia en Colombia. ¿Qué plantea usted? ¿Qué está viendo usted de cara a eso? Justicia que, entre otras cosas, acaba de negarle al expresidente Álvaro Uribe Vélez una tutela en derecho, pues que tenía toda la razón de poder reclamar y que ahora resulta le dicen simplemente que no. ¿Qué hay que hacer con la justicia? Yo digo que una de todas las tragedias que hemos vivido nosotros como sociedad, que a veces uno se acostumbra al desastre, ¿no? Uno se acostumbra a vivir sin lo obvio que es con lo que tiene que vivir, porque cuando uno hace un contrato social entre individuos, entre afines, uno dice: hey, pongamos unos mínimos, vamos a edificar sobre principios y valores, vamos a traducir esos principios y valores y vamos a materializarlos en un texto. La naturaleza propia del derecho para regular conductas usted la plasma, y la plasma en una constitución. Pues aquí resulta que estamos sufriendo lo que se sufre en varios países
cuando los tribunales constitucionales adquieren poderes omnímodos y empiezan a usurpar funciones del Ejecutivo que son fundamentales para el orden del país. Cuando eso sucede, hay una subversión absoluta de las instituciones de administración de justicia. Y aquí no se quiere ver. Aquí solamente es, no, pero es que son mis derechos. Es que la tutela, no. Es que si esto no se reforma, no tenemos país. Ustedes no ven que ahora, por ejemplo, un juez decide frenar los efectos de la reforma tributaria en cuanto a ley de garantías. Pues puede que yo no esté de acuerdo con la modificación de la ley de garantías, pero esa disputa ya se dio en el debate en el Congreso. Tiene que seguir su curso. Si tiene control constitucional, ya será la Corte Constitucional que lo haga, no un juez. Pero esa misma Corte Constitucional es la que ha impulsado a que los jueces intervengan de forma permanente sin tener la competencia. Entonces, cualquier decreto con fuerza de ley, cualquier acto administrativo que produce la presidencia del Poder Ejecutivo, inmediatamente es cuestionada y puesta en jaque por un juez. Todo eso es el ejemplo de la destrucción que ha producido esa misma Corte Constitucional, siguiendo la línea progresista del nuevo derecho, que es un derecho que se define no por el texto y la naturaleza de la ley, sino por la emoción A o B que sienta el magistrado en el momento de hacer el análisis para expedir su sentencia. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! La Corte Constitucional debería existir para mantener viva la Constitución, no para darle golpes de Estado de forma permanente. Lo que pasó con el presidente Uribe es realmente la subversión, es una subversión. ¿Cómo hacen los abogados hoy para tener una interpretación adecuada si desde la misma Corte, que debería ser la creadora de jurisprudencia, termina pervertido el sentido del orden de las cosas? O sea, es que esto no es porque sea Uribe nos refleja el nivel de politización de la justicia, que es absolutamente indeseable, porque destroza las garantías judiciales del individuo, pone en jaque nuestra estabilidad y nuestra libertad. Pero al ir más allá, uno dice, ¿qué me pasaría a mí si estuviera en los zapatos del presidente Uribe? ¿Ustedes creen que alguien va a invertir un peso en un país donde la inseguridad jurídica es absoluta y es propiciada por las altas cortes? Le tengo dos preguntas. El siguiente foro, según entiendo, es en Medellín con los jóvenes para que nos cuente un poco de cómo hacer esa logística y también para que usted pueda comunicarse con sus electores y simpatizantes en el partido, porque se acerca ya la encuesta, o creo que ya están haciendo llamadas para la encuesta que definirá quién será el candidato único del Centro Democrático este 22 de noviembre. Cuéntenos un poco cómo van a ser estas siguientes intensas semanas en el Centro Democrático. Claro, intensas semanas porque no paramos. De hecho, Nicolás, hoy hay foro en la Universidad de La Sabana, mañana es el foro en NTN 24 RCN, viajamos a la ciudad de Medellín, donde hay un foro muy grande porque van a estar los consejos municipales de juventudes, y eso se va a conectar con el foro de los precandidatos del Centro Democrático. O sea que es una actividad prácticamente permanente, llena de temas importantes que nos obligan a estudiar. Además, yo estoy encantada porque a esta campaña me ha llegado gente especialista, pero con ganas de construir un proyecto político posible, no falsas promesas. Entonces sí, vamos ahora a Medellín. Sé que después estaban en duda si terminábamos en Pereira o escogíamos otra ciudad. Hemos propuesto Cúcuta, que no hemos sido esa ciudad tan golpeada, tan sufrida, con todo el cierre de la frontera. Bueno, ya sabemos, con toda esta inseguridad producida
por estos agentes que ponen en jaque la seguridad nacional, cobijados en Venezuela. En fin, estamos proponiendo Cúcuta. Hay otros precandidatos que están de acuerdo y me parece que sería una excelente idea hacer el gran cierre de campaña de precandidaturas en esa ciudad. Senadora, el mensaje para sus seguidores, para quienes están pensando todavía, bueno, no tengo definido quién es mi candidato del Partido Centro Democrático, y a los que pueden llamar, porque sabemos que es un sistema aleatorio, y a cualquiera le pueden llamar y preguntar cuál es su candidato. Entonces, el mensaje que usted le transmite a esos ciudadanos. Yo lancé una campaña desde ayer que ha sido muy exitosa, que dice: responde cabal. Si te llaman, responde cabal. Si te sientes a gusto con las propuestas, con el discurso, con la coherencia, responde cabal. Muy bien, pues muchísimas gracias, senadora y precandidata María Fernanda Cabal. Estaremos pendientes de lo que sea el resultado de este foro el fin de semana del Partido Centro Democrático. Le deseamos un feliz día. Muchas gracias a ustedes, Demar, a Nicolás y a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Estábamos hablando con la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien, como lo decíamos, en las encuestas aparece como la favorita de la derecha, y eso pues indica, Nicolás, que hay alguna tendencia evidentemente respecto de cuál es la posibilidad de que ella sea la candidata del Partido Centro Democrático. Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad, y en breve, no se muevan porque estaremos hablando con el coronel John Marulanda, activista, miembro de la Reserva Activa y presidente de ACORE. ¿Las declaraciones del ministro Diego Molano sobre la presencia de Hezbollah en Colombia son un mito o una realidad? Se lo vamos a preguntar en breve. 6:55 minutos. El Banco Agrario informa que, de acuerdo a la Ley de Alivios 2071 del Gobierno Nacional, ofrece la posibilidad de un alivio a su deuda en mora, en el cual se puede incluir la condonación de intereses, así como valores de capital. La morosidad de la deuda debe ser superior a 180 días antes del 30 de noviembre de 2020. No aplica para cartera vigente o con moras más recientes a esta fecha. Acérquese a cualquier oficina donde será atendido por uno de nuestros asesores. Para acceder a este alivio no se requieren intermediarios. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Agrario de Colombia.